Todos. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, pues estamos listos para comenzar la reunión de hoy. Le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en este bonito día, ¿verdad? Ahora ajustándonos con el nuevo horario, ¿verdad? Ay, que cómo nos destantea a veces, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Antes de comenzar vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo en nosotros. Amén. Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres generoso. Papi, te amamos, amamos tu presencia. Te pedimos que hoy seas tú el que nos hable, el que nos ministre, el que nos llene de ti, Señor. Papi, te deseamos a ti, deseamos tu presencia, deseamos a ti, al único Dios verdadero. Abre nuestro corazón y enséñanos a conectarnos contigo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 21, verso 28. Mateo 21, verso 28, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Jesús pone un ejemplo, ¿verdad? Acerca de que a veces a Dios no le interesa tanto y no se emociona tanto, ¿verdad? A veces con las palabras, ¿verdad? O con las cosas que nosotros digamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros le hacemos promesas a Dios que nunca vamos a cumplir, ¿verdad? O muchas veces nosotros cuando estamos pasando por una situación le decimos a Dios, Dios, te prometo que si pasa esto voy a cambiar, voy a hacer y le prometemos a Dios tantas cosas, ¿verdad? Y muchas veces a Dios no le interesa tanto las palabras, sino las acciones, ¿verdad? Y vemos que en esta vida así es, ¿verdad? Muchas personas nos dicen con palabras que nos quieren, ¿verdad? Pero sus acciones nos demuestran una y otra vez que ese cariño no es tan sincero como se nos dice, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 21, verso 28 en adelante. Dice, Jesús también les dijo, ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, Hijo, ve a trabajar en la viña. Él le respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Aquí vemos algo muy importante, que el padre le estaba mandando a su hijo que fuera a trabajar en la viña, ¿verdad? Y él le respondió, no quiero ir. No le dijo, no voy a ir, ¿verdad? Le dijo, no quiero ir. Dice, pero después cambió de idea y fue a trabajar, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos ir, ¿verdad? Yo a veces no me quiero levantar, a veces no quiero tener que hacer cosas que tengo que hacer, pero las tengo que hacer y cambio de idea y las hago y después funciona todo bien, ¿verdad? El verso 30 dice, luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él le respondió, sí señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Y todos los sacerdotes y los líderes contestaron, el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió, ¿verdad? Pues aquí no es muy difícil de comprender, ¿verdad? Esta historia, Jesús les dice, ¿qué piensan ustedes, verdad? Jesús era muy listo, ¿verdad? Para hacer entender a personas. Cuando Jesús quería dejar en claro alguna enseñanza, Jesús ponía historias donde la persona se podía asimilar con la historia y que pudiera razonar en su pensamiento y poder decir, ok, esto es, yo pienso que debería ser así. Y lo curioso es que muchas veces nosotros estamos en esa situación, ¿verdad? Curiosamente, cuando nosotros necesitamos algo de Dios, tenemos toda la actitud para hacer cosas para Dios, ¿verdad? Porque nuestra conciencia nos dicta y nos dice, si no lo hago, no voy a recibir, no voy a tomar, no voy a aceptar, no voy a
obtener, ¿verdad? Es como aquel trabajador, ¿verdad? Que quiere pedir un préstamo, un permiso o algo, ¿verdad? En esa semana, se porta súper bien, trata de ver que el patrón se sienta, pues, bien agradado, que digo, oye, este muchacho sí le echa ganas, esta muchacha, ¿verdad? Oye, ¿qué trabaja? Todos los días llega puntual, cuando llega ya está haciendo algo, se está activando, ¿verdad? Y, y curiosamente a veces pensamos que la gente es tonta, ¿verdad? O a veces también pensamos como que Dios es tonto, ¿no? Y por un momento y ya les, oye Dios, fíjate que ando queriendo buscar esto, ando queriendo que me Ya me porté ayudes. bien. Y ya, tú has visto las ganas que le está echando, ¿verdad? Y fíjense que curiosamente cuando una persona le echa ganas, pues prácticamente tú no tienes que decir nada, ¿verdad? Eh, si tú tienes un buen trabajador y ese trabajador hace todo lo que tiene que hacer todos los días, no falta, le echa ganas y todo eso, y de repente falta por alguna situación, ¿sabes qué es lo que dice el patrón? Ah, no, está bien, no hay problema, no le rebajas el sueldo, no se lo tomas a mal, porque todos tenemos alguna situación, ¿verdad? Porque sabemos que por lo regular esta persona es una persona responsable, es una persona que se puede confiar en ella, ¿verdad? A veces nosotros queremos venir delante de Dios y mostrar una apariencia como que somos espirituales, o venimos a la iglesia y queremos decir que amamos a Dios, que amamos al prójimo, pero pues recordemos que a Dios nadie lo puede engañar. Recordemos que Dios conoce nuestras intenciones y nuestro corazón. Y en el verso que sigue, aquí mismo, me fijo que los sacerdotes y los líderes contestaron inmediatamente. El hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. ¿Por qué? Porque estaba delante de varias personas y querían decir, ah, mira, ellos sí saben, ellos sí saben. Y Jesús les dijo, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas por su pecado. Y curiosamente, Dios no es como nosotros. A veces nosotros decimos, bueno, pues yo pues sí he hecho cositas malas, ¿verdad? O sea, fui muy noviero, fui muy noviera, fui a fiestas, sí tomé. O sea, como que nosotros medimos el nivel de pecado, ¿no? Decimos, no, pues sí hice alguna cosita mala por ahí, un día me robé un lonche, o un día no regresé el cambio de la tienda. Y nosotros podemos pues justificar, ¿no? Nuestros pecados y decir, pues sí fui algo vago, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, fui vaguillo, fui alegre, ¿verdad? O sea, le ponemos nombre, ¿verdad? Y luego nosotros decimos, yo no fui como aquel que se drogaba, yo no fui como aquel que anduvo así, que andaba en bares, que andaba con mujeres, yo no fui esa clase de mujer, o sea, nosotros ponemos niveles, ¿verdad? Y por eso a veces cuando venimos delante de Dios creemos que realmente como nuestros pecados no son tan grandes, creemos que nuestros pecados pues no merecen justificación, a veces ni los tomamos en cuenta, a veces ni nos arrepentimos de ellos, o sea, los tomamos como fueron pecadillos ahí insignificantes, no pasa nada, ¿verdad? Todos cometemos error, lo normal, ¿verdad? Yo fui lo normal. Y curiosamente, cuando una persona que siente que ha sido muy pecadora, que siente que ha hecho cosas muy malas, a veces le cuesta trabajo recibir el perdón. A veces estas personas piden perdón una y otra vez, y curiosamente Dios les perdona desde el inicio. Porque
Porque esta clase de personas muchas veces no se sienten limpios. ¿Por qué? Porque a veces no es que Dios no les perdone, sino que la culpa y la vergüenza no los deja avanzar. Pero no quiere decir que no sean perdonados. Entonces esta clase de personas, cuando se arrepienten, cuando buscan a Dios, realmente se sienten que no son dignos, se sienten que no merecen algo de Dios, y por eso muchas veces esta clase de personas vemos que Dios los restaura, Dios los levanta, Dios les ayuda a avanzar. Y muchas veces nosotros vemos por qué personas que para nosotros no consideramos que pueden ser personas útiles para Dios son más útiles quizás que nosotros. Y es por lo mismo, porque nosotros siempre pensamos que no somos tan malos, que tenemos más alto concepto de uno mismo. Y por ejemplo, a veces nosotros decimos, yo el día que quiera obedezco a Dios, el día que quiera voy a la iglesia, el día que quiera me arrimo ahí y cambio. Pero no nos arrimamos a la iglesia, no buscamos tanto de Dios porque no nos creemos tan pecadores, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay personas que realmente son más sinceras delante de Dios y dicen, no quiero ir. O sea, yo no quiero ir a la iglesia, o sea, no me quiero acercar a Dios, no quiero buscar, como el hijo mayor, yo no quiero buscar de Dios, no quiero ir. Pero a final de cuentas, dentro de su corazón hay un remordimiento, podría decirse, y después viene un arrepentimiento, ¿verdad? El remordimiento no viene de Dios porque trae culpa y trae vergüenza, pero por algo se empieza, ¿verdad? A lo mejor nuestro mismo pecado no nos deja acercarnos a Dios y empieza a haber una lucha en nuestros pensamientos, pero al final de cuentas Dios es fiel y dice, acércate. Y esta persona dice, ¿sabes qué? Voy a ir, a pesar de cómo me siento, voy a ir a la iglesia, voy a buscar de Dios. Y van y buscan de Dios y cambian. Y a lo mejor al inicio no fue como ellos esperaban llegar, pero al final de cuentas Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel y nos ayuda a cambiar y nos ayuda a seguir. Amén. Dios toma en cuenta la actitud de arrepentimiento antes que la soberbia. Entonces, vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 22. Si me acompañan a Santiago capítulo 1, verso 22. Y nos dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida cómo era. Pero al contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Muchas veces nosotros, si no oímos el mensaje de Dios, dice que lo escuchamos, es como ahorita, ¿verdad? A lo mejor tú dices, voy a poner atención ahora al mensaje, voy a participar, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a la iglesia y a lo mejor no es con la actitud de decir, ay, necesito yo de buscar de Dios, necesito una palabra de Dios, ¿verdad? Para mi persona, ¿verdad? A veces nosotros vamos por costumbre a la iglesia o porque realmente si no vamos a la iglesia no nos vamos a sentir bien en el día, ¿verdad? Pero dice que si oímos el mensaje y no lo ponemos en práctica, es como aquella persona que se mira en un espejo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hace rato fui y me miré en el espejo, me eché una mediana peinadita y por ejemplo, pues me traté de tapar acomodar los gallos que tenía y todo, ¿verdad? La barba ahí ya medio despuntada. Pero pues ahorita sé más o menos cómo soy, ¿verdad? Guapetón, así. Pero sé más o menos cómo soy, pero no me recuerdo totalmente cómo estoy. No sé realmente si tengo gallos, cómo me veo. Y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y oímos el mensaje, pero nos vamos de la iglesia o nos vamos de nuestra casa y ese mensaje se empieza a hacer borroso,
se nos empieza a olvidar. Porque se nos empieza a olvidar porque no lo practicamos. Es como una persona que dura años sin manejar, ¿verdad? Y más si es estándar, ¿verdad? Hay personas que empiezan a manejar y saben manejar de todo, pero empiezan a cargar carros automáticos y de repente, pues después de 4 o 5 años, les prestan un carro estándar, saben que saben manejar, pero le batallan a meterle las velocidades, a que el carro revolucione bien y todo. Entonces tienen algunas dificultades. A veces nosotros, cuando no ponemos en práctica lo que aprendemos, se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida y nos cuesta mucho trabajo encajar o hacer. Siempre que dejas de hacer algún cierto trabajo, siempre cuando lo quieres practicar, te cuesta trabajo. Hay una película que me causa mucha risa, que se llama La Pantera Rosa, y el inspector es muy gracioso y lo van a llevar al aeropuerto y le dice a su ayudante, déjame manejar, ya tengo mucho tiempo que no manejo, deja manejar yo, ¿verdad? Y se sube, ok, está bien, y le dan las llaves y lo prende y le dice, ayúdame un poco, este pedal es el acelerador, este es el freno y este es el clutch. Y el que iba acompañado con él, como que le sacó un poquito de como desmiedo, ¿no? Le dice, ayúdame un poco, ¿verdad? Enséñame cuáles son los pedales. Imagínate, te subes con alguien que tiene años sin manejar y no sabe ni cuál es el acelerador y el freno. Te sacaría un poquito de onda, ¿verdad? Ay, sí. Imagínate estar con una persona que se dice que ama a Dios y desconoce los principios de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que él piense en su conciencia va a ser bueno o va a ser malo. Yo he oído personas que dan consejos, ¿verdad? Y los he oído dando consejos y digo, ¿de veras? ¿Que él cree que es un buen consejo? ¿O ella cree que es un buen consejo lo que está dando? Y curiosamente estas clases de personas a veces se dicen ser que saben que son temerosas de Dios y muchas personas se les acercan a pedirles un consejo y yo digo, ay Dios mío, sálvalos a los dos, ten misericordia, ¿no? Un ciego guiando a otro ciego en una avenida, imagínense. Hay situaciones donde tenemos que tener mucho cuidado para aconsejar a alguien y si a veces a las personas que por lo regular tenemos un poco más de práctica en consejería o conforme a la palabra de Dios, a veces hay consejos que te piden que realmente se necesitan meditar. Imagínate ponerte en las manos de alguien que realmente ni obedece a Dios, ni busca a Dios, y tú le estás pidiendo un consejo, te estás yendo a aventar de un avión sin paracaídas. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas. Es como imagínate que un instructor de esos de paracaidismo te diga que te dé todos los consejos, ¿verdad? Para aventarte de un avión y no te da un paracaídas. ¿Tú le tendrías confianza? Pues muchas veces nosotros cuando vamos con personas que no nos pueden dar un consejo conforme a la palabra de Dios, te estás aventando de un avión sin paracaídas. Pero bueno, ¿verdad? Ya es decisión de cada quien. A lo mejor te gustan las emociones fuertes, ¿verdad? Y te gusta practicar lo desconocido. Entonces, pues, ánimo. A veces seguimos a Dios por costumbre y a veces eso no genera en nosotros pues ciertas cosas en nuestro espíritu que necesitan en su momento algo más de Dios, ¿verdad? A veces nosotros venimos a Dios sin siquiera tener la seguridad de que Dios nos está ayudando. El no cambiar el rumbo nos puede llevar a la destrucción. En Proverbios 10:17,
la palabra de Dios, en la palabra, versión la palabra de Dios para todos. Proverbios 10:17 dice, el que presta atención a la corrección va por el camino de la vida y el que la rechaza se extravía, ¿verdad? A mí me ha pasado tantas cosas que a veces mi esposa nomás se me queda viendo porque vamos a una dirección que no conocemos y pongo el GPS, ¿no? Y ya me pongo mis audífonos, pongo el celular ahí, ¿no? Y ya. Dice, no, pues tu llegada es en 25 minutos, ¿no? Por así decirlo. Vámonos, pues, y ya, empiezo a manejar y voy siguiendo el GPS y de repente, no, mejor por acá, ya ves, tu llegada es en 30 minutos. Y le digo a mi esposa, ay, me equivoqué. Y luego me dice, ¿no estás siguiendo el GPS? Sí, pero es que creí que por acá estaba mejor, ¿verdad? Entonces ya voy, le digo, ¿sabes qué? Esta avenida nos va a sacar derecho, chum, pum, le doy la vuelta y ya llevábamos un decir 20, nos faltaban 20 minutos para llegar y dice, su próxima llegada será en 27 minutos. Y así, 2-3 veces me ha pasado porque... 20 minutos después. Y luego, por ejemplo, el GPS desde que salimos decía que íbamos a llegar en 25 minutos y llegó en 40, ¿verdad? Y me da risa porque a veces yo creo que sé el mejor lugar para llegar, ¿verdad? Porque ya conozco y me extravío porque yo desconozco el tráfico que hay en esa avenida, desconozco todo el panorama de si hay calles en reparación y todo eso, y la verdad que bendición el GPS, ¿verdad? Que te dice dónde hay choques, dónde hay obstrucciones, dónde hay por dónde ir, ¿verdad? Y muchas veces me pasa que el que no presta atención se va. El que presta atención, dice en Proverbios 10:17, dice, el que presta atención a la corrección va por el camino de la vida y el que rechaza se extravía. A veces nosotros en la vida estamos como yo, ¿verdad? Que a veces quiere ir a algún lugar y tiene uno una idea, no, ¿sabes qué? Esta es la mejor forma de hacerlo, porque no, así le hizo fulanito y le funcionó. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros desconocemos todo el panorama, toda la situación. A veces tú quieres aplicar a tu matrimonio lo que otra gente hizo, ¿verdad? Quieres poner en práctica cosas que alguien más practicó, pero no piensas que a lo mejor su esposa es diferente a la tuya, es más serena, más tranquila, sabe escuchar, o al revés, ¿verdad? Entonces, tú quieres practicar lo que otra persona practicó mejor, ¿por qué no le pides consejo a Dios? ¿Por qué no se meten los dos a buscar de Dios y buscar la dirección para su matrimonio, para criar a sus hijos? Y Dios nos va a dar ideas, ¿verdad? A veces nosotros queremos agarrar atajos, ¿no? Como yo, que le doy por acá y dices, no, pero es que sí voy a llegar, sí vas a llegar, pero te va a costar más trabajo y vas a tardar. ¿Por qué? Porque desconoces todo el panorama. Y curiosamente Dios nos conoce. Curiosamente dice la Biblia que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Entonces Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces nuestras ideas están tan locas que, ay, Dios mío, de veras que hasta me da risa que a veces cometemos el mismo error de seguir poniendo atención a nuestras ideas y no nos han funcionado, no nos están funcionando y no nos van a funcionar y aún así seguimos actuando de la misma manera. La verdad que suena gracioso, pero la verdad es tonto y nosotros necesitamos aprender a cambiar nuestro rumbo y a saber dirigirnos por el consejo de Dios. Me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 2.
Tenemos que cambiar nuestra mente, o sea, cambiar nuestro criterio y tratar de conocer a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Él cambiará la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cambiar nuestra mente, cambiar nuestro criterio, a veces no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ya está cimentado en teorías, ya está cimentado en costumbres, ya está cimentado en ideologías religiosas, ideologías políticas, ideologías familiares, costumbres. Y a veces qué difícil es dejar de seguir y de imitar las conductas que por ende ya conocemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos, o sea, cuando digo nosotros, estoy hablando de todos en general. Cuando las personas se casan, la mayoría quieren llevar el matrimonio de sus padres a su matrimonio, ¿verdad? Es que, ¿y sabes por qué? No quiere decir que sea malo, simplemente son costumbres, ¿verdad? Son costumbres e ideologías, ¿verdad? Tus padres te criaron así por años, entonces tú cuando te casas no es que quieras controlar, pero es una lucha de poderes porque la esposa lleva sus costumbres, sus ideologías, ¿verdad? Entonces ella, para empezar, ¿verdad? Se levantan a diferentes horas. Hay gente por ejemplo, a mí me costó trabajo, mi esposa dormía con música, con la Biblia, con cosas, y yo no podía dormir porque el ruidajal ahí. Y otra cosa, mi esposa se levanta más tarde que yo y yo madrugo. Entonces yo me levantaba temprano y vámonos, y me duele la cabeza y me siento mal, y yo queriendo, no, pues es que así es, acá hazme un jugo o hazme algo, ¿verdad? Entonces, porque mis papás los dos se levantan temprano y empiezan a hacer un montonal de cosas desde temprano, barrer la calle, echarle comer a los pericos, y hacíamos un montonal de cosas, y entonces te acostumbras y creas una idea, ¿verdad? Mi esposa cocina diferente a mi mamá, entonces a veces nosotros queremos ser imitadores, ¿verdad? A veces nosotros vemos cómo se comportan las familias, y yo, por ejemplo, a veces, pues nosotros no somos muy expresivos de cariño, de muchos abrazos, de muchos besos. Nosotros no fuimos una familia así muy afectiva, pero fuimos una familia muy unida, o somos una familia muy unida, ¿verdad? A lo mejor yo veía a veces que en la iglesia ahí pues se abrazaban y se daban un beso los papás, y mi papá, y yo me acercaba ahí con mi papá a quererle, y nomás era como un puñetazo, pum, 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 como paz, paz, o mi papá le pegaba a mi hermana más grande en la espalda, ¿qué onda, güera? Paz, paz, pegándole, y le estaba diciendo te quiero, o le estaba diciendo muchas cosas. Y a veces nosotros, pues ha ido cambiando todo, ¿verdad? Porque hemos crecido, hemos sido más abiertos, pero muchas veces nosotros queremos imitar a los demás, y a veces eso nos daña o nos quita de... No quiere decir que sea malo, ¿verdad? Pero hay veces que hay cosas que funcionan en unas familias, y hay otras cosas que no funcionan en otras familias. Las familias se vuelven como antes, ¿no? Como clanes, como, pues no sé cómo explicártelo, pero las familias nos formamos una cierta cultura, ¿verdad? Que cuando venimos a Dios tenemos que aprender a dejar que Dios sea el que vaya transformando nuestro corazón, nuestros pensamientos, y empezar a meter las ideas de Dios a nuestra familia, ¿verdad? Y a veces es una lucha
que a veces nosotros no es lo que a veces Dios va trabajando en nosotros, sino que nosotros a veces queremos empujar por lo que vemos. No sé si me explico. A veces no es dirección de Dios. A veces nosotros queremos empujar o queremos cambiar lo que está. Ay, yo quiero que mi hermana sea así, yo quiero que mi papá sea así, yo quiero que mi mamá sea así. A veces empujamos y esos empujones, a veces en vez de ser de bendición, frustran, te lastiman. Y cuando Dios es bien sabio, Dios nos va metiendo de su amor, de sus ideas, va cambiando nuestra mente y entonces nosotros empezamos a cambiar nuestras costumbres y entonces es cuando nosotros dejamos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar y entonces aprendemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? No imitando, sino que empezamos a dejar que Dios empiece a hacer una transformación, ¿verdad? Ahora yo veo, por ejemplo, en el caso de mi familia, yo veo una diferencia tan tremenda con mis hermanas, con mi hermano, con mi papá. Y nosotros ahora somos una familia muy diferente, ¿verdad? Pero fue un proceso donde nosotros no conocíamos de Dios, no conocíamos, teníamos ciertas conductas, ciertas costumbres que hacíamos que fueron cambiando y nos fuimos moldando, nos fuimos ajustando y a veces de la buena manera, de la mala manera, pero gracias a Dios yo puedo ver cómo Dios va cambiando, cómo Dios es un Dios que Él no cambia, pero es un Dios cambiante de las personas, ¿verdad? O sea, cambia tus ambientes y eso es lo que se me hace tan maravilloso y eso es lo que yo quiero te ayuda que se quede en tu corazón, te ayuda a crecer, te endereza, te ajusta, te empuja, te alimenta, te sostiene. Y muchas veces nosotros queremos forzar las cosas. A veces nosotros con nuestra hipocresía a veces creemos que Dios va a cambiar, ¿verdad? Con que tú llegues a la iglesia feliz, contento, con eso tú crees que Dios va a hablar y va a hacer. No, con Dios hay que ser sincero. Con Dios hay que llegar y hablar y decir las cosas tal cuales son, ¿verdad? Señor, así somos. Señor, yo así soy. Señor, yo soy terco, soy duro, soy inflexible, soy grosero, me gusta manipular, me gusta controlar. Y Dios, ¿sabes qué va a hacer? Va a transformar tu mente, va a transformar tu corazón, va a hacer una transformación en tu ambiente y cuando menos acuerdes, ni te vas a acordar de la persona que eras. Y eso es maravilloso. Cambiar el rumbo te puede llevar a una bendición si tú permites que Dios sea el que entre y transforme tu vida. Y me encanta. No vivamos según el modelo de este mundo. Dejemos que Dios transforme nuestra vida. Cambie nuestra manera de pensar y podamos entender y aceptar lo que Dios tiene para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Y para terminar, me gustaría que leyéramos Santiago, capítulo 4, verso 7. Santiago 4, 7. Y dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros.
Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Qué tremendo, ¿no? Si nosotros nos aprendemos a sujetar a Dios, si nosotros nos aprendemos a estar bajo la cobertura de Dios, nosotros vamos a poder resistir al diablo. Porque curiosamente es que si nosotros no obedecemos a Dios, no podremos hacerle frente a alguien que aparentemente en este mundo es más grande que nosotros. Porque hemos visto una y otra vez que nuestros deseos y nuestras emociones nos controlan. Nuestros sueños nos desilusionan. Nuestras metas nos desilusionan. Nuestros propósitos nos desilusionan. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros a veces ponemos expectativas en algo que no podemos lograr solos. Estamos en un mundo que si nosotros queremos pelear solos es más grande que nosotros. Curiosamente estamos en un mundo donde la maldad reina, ¿verdad? Pero alguien es más grande y es Dios, ¿verdad? Pero en nuestras propias fuerzas nosotros nada podemos hacer. Por lo tanto, obedezcamos a Dios, dice aquí en Santiago 4, 7 al 8, traducción lenguaje actual: obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de vosotros. Y me gusta lo que dice aquí, dice: háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Y los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Wow. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. Wow. ¿A Dios o al mundo de pecado? Santiago 4, 7 al 8, traducción lenguaje actual. Tú no puedes resistir al diablo si estás sometido a tus deseos, a tus deleites. Tú no puedes ser una persona de doble ánimo y recibir recompensas de parte de Dios. Yo te quiero invitar a que tú tomes una decisión: o vas a seguir a Dios o vas a querer lo que el mundo de pecado te ofrece. Espero y hoy hayas recibido una palabra de Dios para tu vida. Yo sé que es una palabra corta, pero poderosa, porque yo creo que Dios ya nos ha hablado algo. ¿Queremos seguir a Dios o queremos seguir igual? ¿Queremos que Dios cambie nuestro ambiente, transforme todo nuestro ambiente, o queremos permitirle a Dios que venga cuando necesitamos solamente ayuda? Dios va a venir, pero no sé si sea la ayuda oportuna, ¿verdad? O ya sea demasiado tarde. Muchas veces Dios llega nomás en el último momento, solamente para que te arrepientas y te vayas con Él, en señal de fidelidad, de misericordia. Pero déjame decirte que esta vida es una vida maravillosa si tú la quieres vivir así. Decide a Dios o al mundo de pecado. Que Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios por tu vida. Oro para que el Señor multiplique tus finanzas, tu vida, tu familia, tu amor, y que la presencia de Dios inunde tu familia, tus negocios, que donde quiera que vayas, donde quiera que estés, tú puedas sentir el abrazo y el amor de Dios. Te bendigo y declaro que esta semana será una semana bendecida para ti y tu familia, en el nombre de Jesús. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida y en nuestra vida. Gracias por seguir adelante. Y bueno, pues hoy es dominguito rico, así que a comer rico. Que Dios te bendiga. Nos vemos.